lo que está escrito en el capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces voy a ver si entramos acá y logramos entrar a esta imagen que nos va a hablar acerca de el reinado del diablo descrito en el capítulo 12 y capítulo 13, y vamos a mirar la obra y el reinado de Satanás hacia la nación de Israel. Entonces nosotros vamos a mirar que en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y yo le invito a usted en esta hora que junto conmigo abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer solamente los 5 primeros versículos que nos aparece en el libro en este libro, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5, y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y la cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo, y la arrojó en la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Y aquí vamos a mirar unos personajes prominentes, y dentro de los primeros 2 versículos vamos a mirar una mujer, ¿cierto?, descrita allí con la corona de 12 estrellas. Y aquí vamos a mirar a esta mujer que nos va a representar a la nación de Israel, y a su hijo que va a representar a Cristo Jesús. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en el capítulo 37 del libro de Génesis capítulo 37, versículo 9 y versículo 10, Génesis 37, versículo 9 y 10, que nos describe de la siguiente manera: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? ¿Cierto? Entonces aquí estamos hablando de lo que podría significar esta mujer. Entonces tenemos dentro de este texto del capítulo 12 una de las mujeres simbólicas que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis aparecen varias. En el capítulo 2 veíamos a Jezabel en Tiatira, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 19. En Apocalipsis capítulo 12 vamos a mirar esta mujer, que es la que estamos en este instante observando, y que de pronto dentro de la ilustración que tenemos en este momento es esta mujer que tenemos acá, una mujer encinta, que es una mujer que sufre. En Apocalipsis 17 vamos a mirar una ramera sanguinaria que está hablando acerca de ese sistema, unos sistemas religiosos del mundo. Algunos le han llamado, la han comparado con el sistema que viene desde Roma, por lo que representa los 7 montes, y que la única ciudad sentada sobre 7 colinas en el mundo puede ser la ciudad del Vaticano, ¿cierto? Pero realmente va más allá, porque habla, y vamos a mirar acerca de ese sistema o sistemas religiosos, si hay una influencia muy grande allí del mundo. En el capítulo 4 vamos a mirar el capítulo 18 vamos a ver una reina arrogante que va a ser el sistema económico del mundo. Y en el capítulo 19 también vamos a mirar a una esposa que es pura y verdadera. Ya el 19 nos va a hablar acerca de la iglesia, y vamos a mirar varias posiciones frente a lo que está hablando el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mirar en este capítulo 12, versículo 2, a esta mujer, que es una actividad que desde la época de Abraham hasta el nacimiento de Cristo se mueve.
Entonces nosotros vemos que estos dos versículos nos están mostrando una situación muy dramática, que la mujer está continuamente con el niño, está constantemente clamando con dolores de parto, está continuamente en proceso de parto, y vemos aquí que está escrita las experiencias de Israel como nación desde el inicio de su misma existencia, y que nosotros entonces estamos mirando que todas esas experiencias que vamos a ver en Israel como nación, desde el llamamiento de Abraham para la formación de la nación de Israel hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, y vemos todo ese mensaje del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, y vamos a ver lo que se describe, que es algo muy especial. También vamos a mirar, fuera de la mujer que estamos observando en el pasaje, a un dragón. Aquí lo estamos observando, y es un dragón con 7 cabezas, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 3 al 5 lo acabamos de leer, y entonces nosotros vamos a mirar que hay una identidad de esta criatura que es maligna, y nosotros vamos a mirar que en Apocalipsis vamos a encontrar 7 títulos para este personaje, y los vamos a mirar directamente aún en el mismo capítulo 12, lo vamos a estar encontrando, ¿cierto? Entonces uno va a mirar que uno de ellos va a ser el gran dragón rojo, versículo 3. Mateo nos habla acerca de que era grande debido a su vasto poder. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Era un dragón rojo, y lo vamos a anotar porque él fue el primer asesino que aparece en la Biblia, y el término dragón, que es debido a la serpiente, a la maldad. Ahora, en el versículo 9 sí lo vamos a ver como serpiente, entonces va a hablar acerca de la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de antigua nos va a llevar hasta el huerto del Edén. Como serpiente nos va a recordar el primer cuerpo que usó Satanás, que fue allá en Génesis capítulo 3. Y también nosotros vamos a mirar otro título que es diablo, que aparece en el verso 9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo. Y también el mismo término, en el mismo verso vamos a hablar del otro término que es Satanás, diablo y Satanás. Entonces la Biblia lo va a mostrar como alguien que calumnia, y ese es el concepto de diablo, y lo vamos a ver también en Job capítulo 1, frente a Dios, hablando de Job, Zacarías capítulo 3 del 1 al 7 y Lucas 2, 22, 31. El término Satanás, que aparece ahí en el versículo 9, también nos va a hablar acerca de lo que es él, que es un adversario, y también en el libro de Primera de Pedro 5:8 lo encontraremos. Hay otro término que se utiliza allí para él, que es el engañador, versículo 9. Entonces no solamente engaña a los hombres, sino que muestra que está también engañando a los ángeles. En el capítulo 12, versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y está hablando acerca de la obra de Satanás, queriendo destruir a nuestro Señor Jesucristo. Dice que la cola arrastraba, ¿cierto? Y uno mira, por ejemplo, en Hechos capítulo 14 y 19, y se utiliza el mismo término, y dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿cierto? Entonces estamos hablando aquí del número tan grande de esas estrellas, que son los ángeles, y cómo Satanás en su primer rebelión logra arrastrarlos a todos ellos de una manera tremenda contra Dios. Por eso nos lo va a describir, y nosotros lo conocemos dentro del concepto bíblico en Isaías 14:12, que dice: cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, etcétera, etcétera. Ya lo hemos mencionado. Y también la descripción que hace el Señor de este mismo suceso, y que nosotros hemos conocido en las Sagradas Escrituras, que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y es descrito desde el verso 11
hasta el verso 19, donde se muestra a Satanás como ese rey de Ciro que instigó a los gobernantes de la tierra, ¿cierto? Algo, y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos. Está hablando de este personaje, Satanás. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué palabras tan terribles las que el Señor coloca este terrible personaje que está descrito pues en este momento como ese dragón de las 7 cabezas. Me pareció muy inclusive este cuadro y por eso fue el que coloqué para esta parte cuarta que habla acerca de ese gobierno del diablo, de Satanás, ¿cierto? También es conocido como el perseguidor de la iglesia, según el versículo 4 que habíamos ya visto ahí en el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas terribles en él es que dice que ella dio a luz un hijo Aarón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí está hablando de esta parte tan especial y que son especiales. Satanás aborrece a Cristo. Por eso nosotros vamos a notar que dentro de los conceptos errados que la gente tiene de Dios, hay un concepto errado que se levanta y es presentar a Jesús solo como un hombre. La secta de los testigos contra el Señor es una de las tantas que presenta a Cristo dentro de su humanidad, pero no va a mostrarlo dentro de la exaltación que Dios le ha dado a él como Cristo y como Dios, ¿cierto? Jesús es Dios. Lastimosamente se levantan grupos que Satanás mismo ha dañado a estos líderes religiosos para que no vean en Cristo la deidad que él tiene, su divinidad. Ahora, al hablar de Cristo, podemos hablar de él en esa parte, en la encarnación. Y Génesis, en el libro, de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, vamos a mirar que fue encarnado y que fue presentado como un hijo varón. Y yo quisiera leer entonces Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 y 5, y me gustaría que tú en tu casa entonces vinieras y hicieras esta lectura en el capítulo 4, versículo 4 y 5 del libro de Gálatas, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Cristo es presentado en toda esta parte como el Hijo de Dios, pero también lo presenta como que aquel varón, un hijo de Dios varón, su encarnación como hijo varón, pero a través de él nosotros recibir también esa posición de hijos de Dios. Él es hijo de Dios, él es el hijo varón. También en su ascensión uno va a mirar que Jesús fue arrebatado para Dios. Y en el reino futuro, entonces en el Salmo capítulo 2, versos 6 al 9, lo va a presentar como aquel que va a regir en su reinado con vara de hierro. En el caso de Satanás,
hemos de ver nosotros que hay un odio tremendo por la nación de Israel en el futuro. Entonces uno mira, por ejemplo, ya en el versículo 7 de este mismo libro de Apocalipsis, ¿cierto? Ya habíamos leído hasta el versículo 5, que lo presenta Jesús como hijo varón. Voy a leer el 6 para que redondeemos el tema. Y dice, y ella está hablando acerca de esta mujer que es Israel, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y el 7 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, está hablando del momento que Israel va a pasar en esta situación. Pero mira lo que estamos observando en este versículo 7 del capítulo 12, y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí estamos mirando algo que está sucediendo tremendo en Satanás, pero también vemos que hay algo que el texto nos está enseñando, que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en el cielo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí estamos hablando de una posición tremenda. Y yo no sé si tú te has hecho preguntas en cuanto a Satanás. Por ejemplo, Satanás, ¿cuántas veces y en cuántas ocasiones lo notamos en las Sagradas Escrituras acusando a la iglesia? De hecho, el mismo texto y los textos que la Biblia lo colocan a él es como el acusador. Él figura como el acusador de los hermanos. Bueno, en ese concepto que estamos viendo a Satanás, tú logras ver o logramos nosotros ver algo terrible en este gran adversario. Y lo que nosotros logramos mirar dentro de ese proceso es que él siempre ha tenido acceso a la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Satanás ha tenido acceso a la presencia de Dios? Pues Satanás fue creado por Dios. Estaba en la presencia de Dios, y dentro de todo ese estudio escatológico bíblico nos podemos dar cuenta que ese acceso que él tiene que perderlo en algún momento. Cuando nosotros como iglesia adquirimos la posición delante de Dios, él pierde esa posición y ese acceso delante de Dios, y ya no puede ser más el acusador. La misma iglesia como tal, en el texto nos damos cuenta que se coloca firme frente a él, y él tiene que salir de aquel lugar. Entonces, cuando hablamos acerca del odio que Satanás siempre va a tener hacia Israel, nos damos cuenta que tiene que existir, porque no tiene ese acceso, pierde ese acceso a la presencia de Dios, y nosotros como la iglesia del Señor hemos de vencerlo. Y lo vencemos, ¿por qué? Lo vencemos primero por la sangre del Cordero, pero lo vencemos porque al recibir lo que Dios nos ha dado y tomar la posesión que Dios quiere que nosotros tomemos, Satanás ya no tendrá acceso directo a la presencia de Dios. Del verso 12, verso 13, 14, 15, 17, vamos a mirar esa ira de Satanás contra el mismo Israel, ¿cierto? Y este es el último y más grande movimiento que tiene Satanás contra los judíos. Los movimientos que usted ha visto a nivel mundial contra el pueblo de Israel son movimientos, les decimos movimientos antisemitas, o sea, que atacan a la descendencia judía, a los descendientes de Sem, ¿cierto? A los judíos de toda la historia. Entonces uno va a mirar que nosotros vamos a mirar ese odio
con el que durante muchos años Satanás, utilizando a muchos países en la tierra, hostiga a los judíos, y ese movimiento antisemita es terrible, que es un movimiento que viene desde el huerto del Edén, ¿cierto? Y que siempre están atacando al pueblo de Israel, porque él sabe que a través de ellos es donde Dios ha logrado gestar toda la obra de redención a la humanidad. Entonces, durante toda la historia, Satanás ha intentado esclavizar, y no solamente esclavizar, podríamos decir también de exterminar a la nación de Israel, y lo ha hecho recurriendo a muchas cosas. Por ejemplo, en Éxodo 2, nosotros lo vemos intentando esclavizar la nación judía. En el capítulo 14, quiso ahogar la nación judía. En el capítulo 16 de Éxodo, él pretendió matarles de hambre, y después viene esta provisión de parte de Dios. En Éxodo 32, el mismo Dios lo habla, y Números 14, de que ellos tentaron, intentó Satanás, los intenta tentar para que el Señor les destruya. También en Números 23 intenta maldecirlos. En Segunda de Reyes capítulo 17, vamos a mirar que Satanás intenta deportarlos. En Jonás 2, ¿por qué no? En ese propósito de Dios, entonces podríamos decir que le ha intentado tragar. En Daniel capítulo 3 vamos a mirar cómo Dios, él quiere dañar esa línea que Dios tenía trazada a través de Daniel, y quiso quemarlos, y en el 6 devorarlos, ¿cierto? Y en Esther capítulo 3, en esa horca de Mardoqueo, uno va a mirar que también Satanás quiere colgarlos dentro de ese proceso que Dios tiene y ese plan de salvación. Y a esto le podríamos ayudar nosotros cantidades de cosas. Podríamos anexarle, por ejemplo, a Adolfo Hitler queriendo castigar, dañar y destruir al pueblo de Israel, más de 6 millones de judíos en las cámaras de gases, y intentando ser destruidos por Satanás. Pero lo peor para el pueblo de Israel no ha llegado. Lo peor ha de venir ya en esta parte. Entonces Dios va a intervenir y se va a presentar para preservar a Israel. Por eso en el texto, en el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra él, el resto de la descendencia de ella, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero también nos dice en Juan que Dios se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Cuando he estudiado esto, he visto que uno de los argumentos que hay de alguno de estos escatólogos de nuestros tiempos, ellos dicen que Dios puede utilizar a una nación para salvar a Israel, y la única nación que tiene el símbolo del águila podría ser los Estados Unidos. No sabemos hasta dónde. Siempre él ha sido un país hasta el momento que ha presentado defensa hacia el pueblo judío. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Profecía que está ubicada en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, en el verso 9. Ahora, aquí nos muestra y nos da a entender que al menos una tercera parte de Israel es la que va a permanecer fiel a Dios, y se le va a permitir entonces escapar a un lugar especial, a un refugio, donde Dios utilizará estas alas de águilas. No sabemos si podría ser lo que les acabo de mirar, ¿cierto? Entonces nosotros estamos mirando lo que la Biblia habla de este lugar que en este momento se presenta como oculto, y nosotros vamos a mirar que a través de las Sagradas Escrituras este lugar podrá ser Petra, ¿cierto? ¿Y por qué lo se dice? Porque está basado
en Zacarías capítulo 14:5, que dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Entonces se piensa que el Asal menciona aquí es una relación con Petra. También en Isaías capítulo 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom de bolsa con vestidos rojos? Y sigue diciendo en los primeros versículos de Isaías capítulo 63, capítulo 63, hablando acerca de Isaías 63, va a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, y entonces él va a Edom, y la capital de Edom es Petra, y a Bosra, que es la ciudad de Edom, por lo cual entonces se cree en esta parte. Daniel también en el capítulo 11 versículo 41 dice: entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces aquí se mira que por alguna razón no se permitirá que la tierra de Edom caiga en manos del anticristo, y entonces algunos suponen que la razón es la protección de este remanente que el Señor tiene. Muy bien, entonces es algo que nosotros vemos. E.W.E. Blackstone, que fue un muy reconocido erudito de la Biblia, basado en estos 3 versículos, ¿cierto? Entonces habla acerca de esas cuevas alrededor de Petra, y él creía que algún día los atemorizados sobrevivientes del sanguinario ataque del anticristo van a agradecer la oportunidad de las Sagradas Escrituras, y entonces algo sucederá especial. En el 14 de octubre de 1974, este escritor dice que al mirar a Petra antes de salir de los Estados Unidos, él entendió y comprendió que estos textos que se estaban dando en las Sagradas Escrituras, Daniel 7 y 11, Mateo 24 y Tesalonicenses y Apocalipsis 12 y 13, pudo entender lo que el Señor le podía mostrar acerca de esta posibilidad de lo que se dará allí en Petra. La Petra ha sido llamada también la ciudad del arco iris. En Petra llegó a tener 267,000 habitantes y era un cerco mercantil importante en el cruce de las grandes rutas de las caravanas, ¿cierto? Era una ciudad inaccesible. Tendrían que entrar a este lugar a través de un desfiladero entre las montañas, que es algo angosto y que solo permite el paso de 2 caballos de frente, y las paredes perpendiculares del desfiladero que tienen de 100 a 200 metros de altura y brillan de esplendor, exhibiendo cada color del arco iris. Entonces aquí hay una ciudad especial en donde se cree que es posible que en este tiempo Israel sea guardado. Al menos los eruditos nos han hablado acerca de esto, hablando de ese reinado del diablo y de el odio que él puede tener y que él tiene hacia Israel, ¿cierto? Entonces podríamos hablar acerca de la obra de él y en el mundo, ¿cierto? Que está en el capítulo 13. ¿Quién va a ser el asociado de Satanás? Pues nosotros vamos a mirar ahí ya en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que nos va a decir: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No sé si por aquí yo había colocado una imagen. Esperemos a ver, qué pena, por acá si tengo la imagen que pretendí colocar. Aquí tengo una imagen similar a lo que nos están describiendo, ¿cierto? Una cabeza semejante
semejante a un leopardo y los pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio poder y trono y gran autoridad, y vi de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí simplemente estamos viendo una imagen que nos podría representar lo que pretendía mostrarse con ella, y enseguida lo vamos a mirar. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces aquí nos está mostrando esta parte tan tremenda en este momento. Esta parte, entonces está mostrando el texto entre el capítulo 1, versículo 1 y versículo 10, acerca del anticristo, ¿cierto? Y entonces en Daniel, si esto lo comparamos con Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice: y hablará palabras con el anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces aquí nosotros estamos mirando esta parte, y si miramos también Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberdecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravillas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, 4 y 9 dice: el hombre de pecado, hablando del anticristo, ¿no? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. También nos dice 1 de Juan capítulo 2, 22, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y también dice Apocalipsis 6:2, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer, que ya lo habíamos hablado en el texto, cuando llegamos a esta parte, donde hacíamos la gran diferencia entre él y Cristo, que aparecerá ya después del capítulo 19, ¿cierto? Y también dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono grande y autoridad, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, 2 y 6. Entonces aquí estamos mirando en estos pasajes desde el Antiguo Testamento a un personaje que se levantará muy poderoso, un personaje perverso, tremendo. Yo creo que nunca sobre la tierra ha llegado un personaje así, no lo muestra la escritura, y vamos a mirar entonces muchas cosas de este personaje. Este personaje, al mirarlo nosotros de esta manera, nos damos cuenta que va a tener, son características, no es que él va a ser un animal y se va a presentar como alguien que va a salir del mar como un animal, sino que va a salir en medio de las naciones, de los pueblos, y se va a levantar con una autoridad, ¿cierto? ¿Qué características va a tener este personaje? Intelectualmente, un genio. Y Daniel 8:23 nos habla acerca de esto. A nivel de oratoria, un genio. Daniel 11:36. A nivel político, un genio. Apocalipsis 17 nos va a hablar acerca de él. Versículo 11 y versículo 2. Este sí lo vamos a tener
la oportunidad de leerlo acá. Apocalipsis 17, 11 y 12, que dice: la bestia que era y no es, también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces está hablando de la autoridad que tiene este gobernante político, ¿cierto? En la parte de comercio, Apocalipsis nos lo va a mostrar como un gran genio comercial, y Daniel capítulo 11 también lo va a mostrar de la misma manera. Será un genio militar. Apocalipsis capítulo 6 verso 2, cuando habla acerca de pelear para la batalla, y Apocalipsis capítulo 13, que lo acabamos de mirar, versículo 2. Y también en la parte religiosa, el anticristo será un genio religioso. Versículo 8 y 2 de Tesalonicenses 2:4 también lo va a mostrar de esta manera. Una de las cosas que uno nota hoy es que se busca mucho una religión mundial. El concepto para el mundo es que no hay diferentes dioses, sino que es el mismo Dios con diferentes. La gente lo percibe de diferentes maneras, según el diablo lo quiere colocar. Entonces alguno dice: si tú alabas a Alá, si tú alabas a Mahoma, bueno, si tú alabas a Mahoma, si tú alabas a algún Dios y alabas al Dios de la Biblia, estás adorando al mismo Dios. Al fin de cuentas todos son lo mismo, pero nosotros damos cuenta que Dios es superior. En Egipto a Dios se le reconoce como Dios de dioses porque Dios está por encima de los dioses de Egipto, ¿cierto? Entonces uno mira que en el mundo hoy se pretende eso. Ya hay una capilla donde en esa capilla tú puedes adorar al Dios que quieras. En las diferentes puntas de la capilla hay adoración a los diferentes dioses en un concepto muy peligroso, antibíblico, que es el concepto ecuménico, ¿cierto? Unámonos todos, no importa, todas las religiones van a Dios, y realmente eso es terrible. En algún momento un rabí judío hizo un comentario frente a esto alarmante, y él decía: si el Mesías es una persona o una asamblea, es algo de menor importancia. Y eso fue en algún momento Marcus Mercuri, el principal rabí de Dinamarca, y eso es una cosa tremenda. Muchas cosas suceden y lastimosamente potencias que influyen sobre todo el mundo, sobre las naciones del mundo, como las Naciones Unidas, entonces tienen estos conceptos que son muy peligrosos, porque en algún momento, en este deseo que el mundo tiene de unir bajo un mismo eslogan todas las religiones, estaríamos hablando de que se buscaría un personaje que tuviera estas características de intelectualidad, de oratoria, político, comercial, militar y religiosamente, y lastimosamente entonces le podríamos observar levantándose, y la Biblia lo muestra así, que se va a levantar, y las naciones, en la necesidad de un gran gobernante mundial, lo verán a él como un Mesías, como alguien que solucionaría todos los problemas que el mundo tiene. Jesús es la solución para todos los problemas del hombre, pero Satanás se va a presentar en ese momento como la solución a los problemas del hombre. Entonces uno va a mirar varios nombres y títulos además de anticristo para él. Por ejemplo, se va a llamar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2:3, en el mismo texto, hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:8 le va a llamar el inicuo. En Apocalipsis 17:7 le va a llamar la bestia, y en Apocalipsis va a aparecer 36 veces con ese mismo título. Y también Daniel, al hablar de él, pues lo va a llamar el cuerno pequeño, de Daniel capítulo 7 versículo 8. ¿Cuáles son los precursores en el Antiguo Testamento? Uno va a ver que en el Antiguo Testamento muchos personajes van a describir la persona y obra de Cristo. Vamos a encontrar como especies de tipos de Cristo, ¿cierto? Entre ellos vamos a mirar, por ejemplo, a Melquisedec en Génesis capítulo 14 y en Isaías, ¿cierto? Y también hay algunos que lo describen, pero miremos al anticristo, hay algunos que lo describen perfectamente. Por ejemplo, Caín, porque él asesinó
la simiente que Dios había escogido. Nimrod por la torre de Babel y la fundación de Babilonia. Faraón por oprimir al pueblo de Israel. Coré por su rebelión. Balaán por intentar maldecir a Israel. Saúl porque se metió en el ministerio sacerdotal. Goliat por la presunción que él tuvo. Absalón por intentar quitarle el trono a David. Jeroboam por sustituir la religión verdadera. Senaquerín por su esfuerzo de destruir a Jerusalén. Nabucodonosor por la estatua de oro. Amán por su intriga para exterminar a los judíos. Y Antíoco Epifanes por la profanación que hizo sobre el templo de Jerusalén. Todas estas características se van a ver en la tribulación, en la obra del anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Qué se considera que él va a ser? Uno que es un gentil, dado que dice que procede del mar, o sea, de las naciones. Entonces es normal que al hablar del mar, la Biblia lo presente como un símbolo de naciones paganas, ¿cierto? Uno de los escritores que habla sobre escatología y de pronto tiene hasta una Biblia que llama la Biblia de la profecía, escrita por la Biblia, solo que hay anotaciones hechas por él, por Tim LaHaye, que es una versión 60. Él dice en ella una de las preguntas que se formulan más a menudo acerca del anticristo tiene que ver con su nacionalidad. Apocalipsis 13:1 nos dice: vi subir del mar, lo que habla del mar de pueblos alrededor del Mediterráneo, y aquí sacamos que será un gentil. También Daniel 8:9 nos dice de eso, ¿cierto? Sigo haciendo lo que resalta él. Nos sugiere que es un cuerno pequeño que sale de los 4 cuernos griegos, indicándonos que será parte griego según él, Daniel 9:26, y nos habla de él como un príncipe del pueblo que vendrá, queriendo decir que será del linaje del pueblo que destruyó Jerusalén. Sigo leyendo lo que dice Tim LaHaye. Históricamente, este fue el imperio romano, por lo cual será predominantemente romano. Daniel capítulo 11, versículo 36 y 37 nos dice que del Dios de sus padres no hará caso. Tomándolo en su contexto, esto nos sugiere, dice él, que será un judío. Con toda probabilidad el anticristo será un gentil con ascendencia judío, a semejanza de Adolfo Hitler, y otros que temen revelar que tiene sangre judía mantendrá su ascendencia judía en secreto. Puede ser que solo Dios lo sepa, pero la Biblia nos enseña que será una persona con una mezcla de origen romano, griego, judío, una combinación de los pueblos de la tierra. Esto se le califica técnicamente para hacer una encarnación de todos los hombres inicuos, y lo dice en Revelación capítulo 100, página 172. Muy bien, entonces estamos viendo esta parte, ¿cierto? Algunos, al mirar Apocalipsis 13:3 y al mirar Apocalipsis 17:8, dicen que será un individuo que al morir resucitará, o sea, él va a morir y va a resucitar. También se cree que será una especie de Judas Iscariote, en base a Juan 6, 71 y 72, que dice de Judas como si fuera el diablo, ¿cierto? Lucas 22:3 y Juan 13:27 muestra que pues lo señala como un Judas, o sea que él también va a tener esta personificación. La Biblia le llama a Satanás también el hijo de perdición, y a Judas lo llama como el hijo de perdición, ¿cierto? ¿Cómo será el ascenso al poder de este personaje? Uno es que el que lo va a levantar no es Dios, el que lo va a levantar va a ser Satanás. Lo veíamos ahora en el capítulo 13, versículo 2, también en Tesalonicenses 2, 3 y 9, y el capítulo 2, versículo 3, y del verso 9 al 12 nos lo va a mostrar. Dios lo va a permitir, o sea, Dios, no es que Dios lo coloque, pero Dios lo va a permitir, y es algo tremendo. El Espíritu Santo tiene una obra permanente sobre la tierra,
una obra realizada sobre la tierra hasta que la iglesia sea levantada. No significa que el Espíritu Santo no estará, significa que el Espíritu Santo en la acción permanente va a detener la acción una vez la iglesia sea levantada. Dios siempre va a tener el control, pero Dios va a permitir que estas cosas sucedan en la tierra, ¿cierto? Cuando estábamos mirando este personaje con sus cuernos, estamos hablando acerca de una organización de 10 naciones que van a ser hacia Europa y que se van a levantar como una confederación dictatorial, y va a ser hacia la época de la tribulación. Algunos han no sé si decir, especulado que podrá ser algo como lo que está desarrollando el comercio común europeo, porque han tenido una sola moneda, estas 10 naciones han estado unidas, no se necesita tener pasaporte para pasar de un lado para otro, y en la forma que está dada y en la forma que está dada su moneda tan poderosa como el euro, podría ser una representación, pero son palabras que oímos de personas, pero que tenemos que estar al tanto, porque podría ser, pero esperemos que el Señor en ese momento lo haga. De hecho, nosotros como iglesia seremos arrebatados y estas cosas pues van a suceder en su momento, ¿cierto? Entonces se muestran estas 10 naciones, y a la luz de lo que Apocalipsis nos está mostrando, entonces estos 10 cuernos van a representar la renovación del imperio romano, que es algo tremendo, porque entonces va a hacer que ese viejo imperio romano sea levantado, y que esto es algo entonces que no se ha cumplido. Entonces que lo que está enseñando Daniel capítulo 2 versículo 40 al 44 todavía se ha de cumplir. Entonces hablar de este nuevo, viejo pero renovado imperio romano, ¿cierto? Nos damos cuenta que es uno de los 7 imperios gentiles mundiales que asolaron terriblemente a la nación de Israel, y entonces se habla de estos poderes que él tiene como 7 cabezas en capítulo 12, en este capítulo, desde el capítulo 12, 3, y yendo a través del capítulo 13, 1, y aún en 17, 7 nos va a hablar. Entonces nos va a hablar acerca de estos 7 poderes como 7 naciones, que son Egipto. Recuerda que Egipto esclavizó a Israel por allá en Éxodo 1:12 nos habla que fueron 400 años. Asiria, que se apoderó del reino del norte, que lo conocemos como Israel, en segunda de Reyes capítulo 17. Babilonia, que fue la que capturó el reino del sur, que nosotros le llamamos Judá. Persia, de donde salió Amán. Grecia, que es de donde sale el terrible Antíoco Epifanes, Daniel capítulo 11, y Roma, que entonces destruyó Jerusalén en el año 70, y nosotros podemos ver la profecía que el Señor dio por allá en Lucas capítulo 21, hablando acerca de estos aspectos. Y entonces vamos a mirar este imperio que se levantará y perseguirá a Israel como nunca antes durante todo el imperio, los imperios que han existido. Entonces se va a levantar una persecución contra Israel a través de la cooperación de 7 sistemas religiosos diferentes, que es lo que nos describe Apocalipsis capítulo 17. Y uno mira que entonces este personaje tendrá un gran carisma y habilidad personal, y cuando él muera, Apocalipsis 13 nos habla en el verso 3, que nos dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces está hablando de una real o una resurrección general que se dará entonces en él, porque dicen que será amenazado de muerte, habrá un intento de asesinato, morirá y se levantará, o simplemente será un intento de asesinato contra este terrible personaje. Y entonces él se va a levantar, y lo que va a levantar es un gran programa de paz, y lo que nosotros creemos es que va a ser algo que se va a dar acerca de la paz, pero para donde menos la ha habido cerca de Israel, que es hacia el Medio Oriente. Entonces mediante un plan engañoso,
según Mateo 24:24, segunda de Tesalonicenses 2:9 y Apocalipsis 13:14, que va a hablarlo, y uno va a mirar que más o menos las Sagradas Escrituras va a hablar de engaño y descarrío, ¿cierto? Y va a hablar más o menos 91 veces acerca de esto, que corresponden entonces a la obra de el anticristo en la época de la tribulación. Es algo tremendo. ¿Por qué logrará engañar a las naciones? ¿Por qué logrará engañar al pueblo de Israel? Hay tres razones que se tienen que ver. La primera es la ignorancia de la palabra de Dios, y Mateo 22:29 nos lo enseña. La segunda, porque hay una actividad demoníaca para ese momento feroz, primera de Timoteo 4:1, y porque la gente va a tener la necesidad de ser llena porque sus almas están vacías. Las actividades, ¿cierto?, es que él empieza a controlar el bloque de poder occidental según Apocalipsis 17:12, y hace un pacto de 7 años con la nación de Israel, pero a los 3 años y medio, según Daniel 9:27, ese pacto de paz mundial que este hombre propondrá y que traerá una aparente paz mundial durante estos 3 años y medio, la tierra, entre comillas, porque acuérdese de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra, pero en cuanto a guerra, la tierra como que va a empezar a experimentar una paz mundial, porque durante esos fueron 7 años del tratado, pero solamente va a durar 3 años y medio, ¿cierto?, en cuanto a esto. Entonces uno mira que durante este tiempo va a encontrar uno evidencia bíblica a través de ella, que él va a estimular la edificación y celebración de los nuevos sacrificios durante la tribulación. Si tú notas, hoy es mucho lo que se comenta, y hay grandes hombres riquísimos que ya está listo todo lo que se necesita para edificar el templo de Jerusalén. ¿Dónde será edificado el templo de Jerusalén? Pues donde siempre tiene que ir. Lo que pasa es que si tú miras las fotos de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén hay un símbolo que es una mezquita, y esa mezquita está exactamente donde debería de ir el templo de Jerusalén. Entonces todo está listo para que, al ser derribada esa mezquita, allí sea construido el templo de Jerusalén. Entonces es algo terrible que nosotros vamos a mirar. Por allá en el libro Sobrevivencia Humana, uno de los escritores más reconocidos por nosotros, que es el doctor Pentecost, él habla acerca, desde 1967, habla acerca de un pasaje que aparece, un anuncio que fue dado en el Washington Post, y dice de esta manera: oiga, desde 1967 se está empezando ahora un proyecto de reconstrucción del templo de Dios en Israel con la dirección y ayuda divina. Será completado. Este será la señal de una nueva era del judaísmo. Los judíos se sentirán inspirados a conducirse moralmente de tal manera que nuestro Hacedor se verá complacido en visitarnos en la tierra. Imagínense los sentimientos tan cálidos que gozaremos cuando este evento tan feliz tenga lugar. Eso fue en el 1967. Hoy ya se habla de muchas cosas que están sucediendo para la edificación del templo de Jerusalén. Es más, hay, por ejemplo, la vaca roja, que no es muy conocida en nuestro medio, pero que sería necesario tenerla ya. Ellos tienen especímenes de estas vacas rojas. Entonces, dentro de todo lo que se tiene, el 100% está listo solamente para ser edificado. Desde 1967 ya se escuchaban estas voces, y esto será algo tremendo, porque entonces el pueblo de Israel entrará nuevamente a hacer los sacrificios, y detrás de todo esto, este personaje está. Desde hace tiempo viene un proceso terrible. Después de que esto sea dado con los judíos y ellos sean pacificados de esta manera, entonces él va a tener el control de todo el Medio Oriente, y lastimosamente se dará una invasión rusa, que es la que habla Ezequiel capítulo 38 y 39.
¿Y qué sucede? Ya cuando rompe este pacto, entonces es cuando en este texto que Apocalipsis 12 se da cumplimiento, porque entonces él intenta destruir todo lo que es la nación de Israel. Y es algo tremendo, porque él va a gobernar sin obstáculos. Él va a destruir todo el sistema religioso a nivel mundial para no tener ningún tipo de obstáculo. Y él mismo se va a establecer, y ahí es donde los judíos van a abrir los ojos, porque él se va a considerar como Dios y va entonces a gobernar sobre estas naciones. No va a ser algo muy largo, pero entonces los judíos dicen, ¿cómo así? Hay que adorarlo, idolatría. Cristo nunca va a pedir idolatría, ¿cierto? Entonces ahí es cuando va a venir en el capítulo 19 a hablarnos acerca de lo que va a ser la guerra de Armagedón, donde él va a ser aplastado junto con los suyos por el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar más adelante en Apocalipsis 19 que él va a ser el primero en ser lanzado en el lago de fuego. Acuérdese que Satanás, los suyos también, y el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces será algo tremendo que nosotros vamos a observar de la obra de Satanás y cómo Dios en su amor y misericordia va a proteger a su pueblo. Bueno, ya pasamos el tiempo que teníamos. Déjeme redondear dos cositas para que no las dejemos así, ¿cierto? Y dentro de ellas vamos a hablar acerca de la forma que él tiene para imitar, la sorprendente forma como él imita, ¿cierto? Entonces, él es alguien que tiene mucha forma de hacerlo. Por ejemplo, él viene en la misma imagen de Satanás, como Cristo vino en la imagen del Padre. Apocalipsis 13:4, Segunda de Reyes 2:9 y Colosenses 1:15. También podría ser Hebreos capítulo 1 verso 3. El anticristo es la segunda persona de la Trinidad satánica, y uno ve que Cristo es parte de la Trinidad celestial.